Bienvenidos a este programa especial de coronavirus que preparamos en América. Mañana se cumplen 80 días de cuarentena, 80 días que estamos en casa y según los anuncios del gobierno, esta medida se podría extender unos cuantos días más. Van a pasar más de 100 que estamos en nuestros hogares y toda la atención, todo el foco está puesto en el coronavirus. Bueno, ¿qué riesgo supone esto, doctor Camburian? Buenas noches. Hola, buenas noches. Riesgos muchos, ¿no? Digamos, con esta pandemia hoy estamos también preocupados no solamente por el coronavirus, sino por todo el resto de enfermedades que también hay que prestarle atención y que hay que poner mucho énfasis porque las estamos dejando un poco de lado nosotros como pacientes. Claudia Borenstein es médica psicoanalista, vamos a estar en cuarentena muchos días, ahora comienza a flexibilizarse y esto podría contribuir a disminuir la angustia. Desde ya la gente está necesitando un poco de oxígeno, un poco de aire, poder moverse, poder salir, poder hacer actividades responsables, controladas, coordinadas, mucho mejor que seguir exigiendo algo que no se puede cumplir y que se iba a romper de mala manera. Y hablando de actividades en la ciudad de Buenos Aires, se permite salir a correr. Adrián, salir de manera compulsiva a correr, ¿puede ser más peligroso que este sedentarismo de estar más de 80 días en casa? Algo importante, ¿no? Se aclaró de salir a correr, pero uno prácticamente también puede salir a caminar, ¿no? Claro. O sea, la idea creo que como herramienta, como recién decía la licenciada, o como dice acá el compañero, la idea es tratar de prevenir enfermedades nuevas o sumar inflamación a la inflamación. Recordemos que el coronavirus es una enfermedad inflamatoria y cualquier condición médica que vos tengas, sea de alimentación, hipertensión, diabetes, como sabemos, son enfermedades inflamatorias. Y la idea es no sumar inflamación a la inflamación. Entonces, la inflamación mental que también ocurre hace de este momento de 8 a 8, en Capital Federal por lo menos, que sea un momento también recreativo, ¿no? No sea solamente, no es que nos vamos a poner las calzas de colores y salir a correr, sino también salir a caminar, disfrutar un momento al aire libre, pero organizados vamos a estar andando bien. Bueno, ya vamos a hablar de esto en Y la un rato. alimentación. Muy bien. Pero todos los especialistas coinciden en que, o la mayoría, en que esto se va a terminar cuando aparezca la vacuna. Doctor Gorini, ¿cuándo aparece la vacuna del COVID? Los primeros resultados arrojan de que para septiembre deberían estar los resultados de la Universidad de Oxford. No obstante, si bien es un mensaje esperanzador, es a su vez una herramienta de doble filo y que hay que tener mucho cuidado para esperar dichos resultados. Bueno, y hablando de la vacuna, hoy vamos a compartir una historia impactante porque un enfermero español que trabaja en Gran Bretaña hace horas nada más se acaba de aplicar un prototipo de vacuna que está preparando la Universidad de Oxford. No tenés excusas, quédate con nosotros porque enseguida regresamos. Llegó la promo invierno de Goicoechea. Nuevo envase a un precio increíble y sin efecto frío. Podés elegir Goicoechea aceite de almendras o Goicoechea rosa mosqueta. Sentí tus piernas humectadas, descansadas, revitalizadas. Con la nueva promo de Goicoechea. Ahora también conseguilas online. La Nación presenta Mecatron. Si podés imaginarlo, podés crearlo. Armá y divertite jugando con una colección única. Gran oportunidad. Libro más cosechadora con herramientas a 299 pesos con 99. Búscalo en tu kiosco. Estamos viviendo un tiempo de transformación. Por eso Vagovit te acompaña siempre para que tu piel también se transforme. Día tras día vas a poder ser testigo del cambio, del reiniciar de tu piel. Una regeneración profunda, porque cuando finalmente nos encontremos, quizás seamos otros, diferentes, mejores. Transforma tu piel con Vagovit. Descubrí el producto ideal para vos en vagovit.com.ar. Descubrí el mundo en primera persona en Modo Selfie con Agustín Neglia. Domingo a la medianoche por América. Nuevo jabón Asepsia bicarbonato. Limpieza intensiva. Su fórmula con bicarbonato de sodio y agentes hidratantes limpia tu piel mientras la exfolia delicadamente. Usalo 2 veces al día. Cuando te despertás Y cuando te vas a dormir. déjalo actuar 1 minuto y enjuagate. Incluí jabón Asepsia bicarbonato en tu rutina de higiene diaria. Asepsia, el experto en limpieza profunda de la piel. Ahora también conseguilo online. Junio, en Revista Elle, reinventá y cambia tu look con lo que tenés. Además, una promo imperdible. La revista más un producto para make-up de ojos de primera línea a solo 350 pesos. Suscríbete a Revista Elle y recibí tu tarjeta 365. Viví en modo Elle.
Para tratar las manchas de la piel, el invierno es el mejor momento. La línea Cicatricure Antimanchas, formulada con un alto poder despigmentante, reduce manchas en cara y cuerpo. Descubrila en sus dos presentaciones. Una crema facial para usar todos los días, que hidrata y unifica el tono. Y un sérum con efecto peeling, que aclara manchas puntuales causadas por el sol, embarazo o la edad. Este invierno, lucí una piel radiante con Cicatricure Antimanchas. También conseguila online. Porque el pico mete miedo. 20 y pico de días más. Cuarentena. Informe exclusivo sobre las nuevas medidas en AMBA y el resto del país. Intratables. Edición especial. Este sábado a las 21 por América. Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina. Una nueva y práctica forma de cuidarnos. Su fórmula de alcohol al 70% elimina el 99,99% de las bacterias. Actiol alcohol en aerosol. Es nuevo, es práctico, es cuidado efectivo. Me duele tanto la cabeza, te juro que me la cortaría. Ah, tengo la solución para vos. Nueva Sierra Master Pain. Chao cabeza, chao dolor. Sandra. Tómate un Tafirol Migra. La fórmula de Tafirol Migra tiene triple acción. Alivia el dolor, amplía su acción analgésica y potencia su efecto. No te cortes la cabeza. Nuevo Tafirol Migra. Alivia más de un dolor de cabeza. Cuando el futuro es incierto, saber lo que pasa es más importante que nunca. Gracias a todos los periodistas que día a día trabajan para buscar la verdad. Mañana se cumplen 80 días de cuarentena y según los anuncios del gobierno, esta medida se va a extender hasta el 28 de junio. Y ahora hay una distinción entre aislamiento social preventivo y obligatorio, que incluye a Lamba y algunas localidades del interior del país, y el resto que está en una fase un poco más adelante, que es distanciamiento social preventivo y obligatorio. Totalmente, que sería lo ideal para cuando lleguemos a la fase donde podemos salir, que independientemente de que sigamos en una cuestión restrictiva, de no poder hacer todo lo que queramos, si uno utiliza todos los recursos de distanciamiento de la persona, el barbijo y todo lo que tiene que ver con el lavado de manos y lavado de objetos cuando llegamos a casa, se puede hacer responsablemente. Depende a veces de algunos que no lo hacen, ¿no? En instantes vamos a tener la palabra de un médico y exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, ya está conectado con nosotros a través de Skype, pero lo que quería comentar también es que nosotros tenemos la ventaja de estar un poco más atrasados, de ver lo que está pasando en el mundo, porque en Europa ya están terminando el confinamiento. Sí, están terminando. También nosotros tenemos un modelo de país quizás muy diferente al resto del mundo, entonces hay cosas que no pueden ser del todo comparables, ¿no? Por eso se habla de que en nuestro país quizás es un caso en estudio constante y en cambios permanentes porque es ensayo y error, ¿no? Porque no nos podemos comparar definitivamente con muchos de los países que ya pasaron por esto. Bueno, lo tenemos aquí en comunicación, Adolfo Rubinstein, buenas noches. Aquí Belén Ludueña y un equipo de expertos lo saludan. A ver, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué tan importante es el rol del Estado o si ya tiene que ver más que nada la responsabilidad individual para seguir cumpliendo con las medidas? No, yo creo que hay que cada vez más apelar a la responsabilidad individual y a la responsabilidad social, digamos, justamente para hacer más sostenible todo esto. Digamos, para evitar que la cuarentena se deshilache por, digamos, incumplimiento social, que es de alguna manera el riesgo que tiene, digamos, un confinamiento tan prolongado. Y yo creo que hay que comenzar a migrar desde lo que uno podría llamar la vigilancia del Estado, a través de las normas, a depositar un poco la confianza en la responsabilidad individual y social de todos los ciudadanos que estamos. Que me parece que se ha demostrado y hemos demostrado todos, digamos, un apego y cambios en los comportamientos que claramente van a ser más sostenible lo que ustedes recién mencionaban. El distanciamiento físico, el uso de barbijo, evitar las aglomeraciones, las conductas preventivas de lavado de manos permanente, es decir, todas estas cosas ya han sido de algún modo internalizadas por la gente y me parece que es lo que más va a ser sostenible más allá de cómo se vayan implementando las medidas. ¿Cómo se imagina entonces la salida de la cuarentena? Porque lógicamente va a haber un día después y en declaraciones leí que usted dice que estamos como entrampados. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos entrampados significa que
digamos, así como hemos entrado muy bien, porque se entró oportunamente, tempranamente, pudimos de alguna manera moderar la curva epidemiológica cuando recién estábamos al comienzo de la epidemia en Argentina, y esto permitió ganar tiempo crítico para, por ejemplo, preparar mejor el sistema de salud o para que internalizáramos todos estos hábitos y costumbres nuevas que tienen que ver con el distanciamiento físico, que no es poco. Ahora, pero lo que creo que no está ocurriendo es que así como entramos a la cuarentena, tengamos un plan de salida estratégico, inteligente, ordenado, porque la cuarentena no puede prolongarse hasta que venga la vacuna, y la verdad es que no sabemos cuándo va a venir. Ojalá pueda venir, como dicen, digamos, antes de fin de año. Yo realmente soy mucho más escéptico. Yo creo que no va a venir hasta por lo menos en un año y medio, y no podemos mantener, digamos, la cuarentena tal como está ahora todo este tiempo. Tenemos también que asumir el riesgo, porque la cuarentena, y esto creo que es importante que lo diga y con esto paro, digamos, no es un medio, es un instrumento que permite de alguna manera detener momentáneamente, transitoriamente la velocidad de propagación, pero no erradica el virus. Ahora, el virus sigue allí. Desde mi escaso conocimiento sobre medicina, ¿no? Nos preguntamos también en casa por qué, por ejemplo, en países de Europa, con mayor cantidad de muertos y mayor cantidad de casos positivos, la cuarentena fue hasta 60 días. Por ejemplo, en España, 58 días de cuarentena, y en la Argentina vamos a ir por 101. ¿A qué se debe? La realidad es que en los países europeos agarraron las cosas ya desbordadas. Recordemos que España o Italia comenzaron con estas medidas, con la cuarentena, cuando ya tenían miles de muertos y ya tenían, digamos, decenas de miles de infectados. O sea, no es el mismo tiempo en el cual nosotros encaramos la cuarentena. Y yo creo que estuvimos bien, ¿no? La encaramos tempranamente y eso nos permitió, en un sistema de salud que tiene muchas debilidades, lograr de algún modo prepararlo un poco mejor para resistir si esto se desbordaba. Pero, digamos, en este momento la epidemia en los países europeos ha madurado, con lo cual están en la fase de disminución de casos y de muertes. De hecho, en España creo que en los últimos 2 días hubo, digamos, creo que 5 muertes en total. Sí. La realidad es que nosotros estamos en una etapa diferente, pero nosotros no tenemos que solo atenernos a la curva epidemiológica de casos, que yo creo que esa es una de las, diría, de las limitaciones, digamos, de las decisiones que se están tomando, porque en realidad debiéramos tener indicadores más objetivos, más duros, más irrefutables de cómo viene la trayectoria de la epidemia. Por ejemplo, la ocupación de camas en terapia intensiva, por ejemplo, la curva de muertes que expresa con mucha mayor objetividad el impacto que tiene la epidemia, más que la curva de casos, que hoy, por ejemplo, está muy tironeada porque aumentaron los testeos, por ejemplo, en los barrios de emergencia en el AMBA. Y esto está explicando buena parte de los casos que estamos viendo en estas últimas 2 semanas, que son casos que ya estaban, pero que los estamos detectando. Bueno, aquí tengo una mesa de especialistas que le quieren hacer preguntas. Una pregunta, doctor. Adrián Cormillot te habla. Yo quería preguntarle el tema de los testeos, ¿no? Hoy se sabe que España tiene el 5,2% de inmunidad, se pueden hacer cálculos sobre si tenía 5% hace un mes y 5,2% ahora, y se habla mucho de los testeos, ¿no? Más allá de saber si es importante o no testearse, quería saber cuáles son las dificultades para llegar a ese estándar de testeos. ¿Es una cuestión económica, una cuestión de que no hay en el mercado, una cuestión de organización? ¿Qué pasa con los testeos? Bueno, pasó que no se compraron cuando se debieron haber comprado. Digamos, esto es lo que hizo Chile o lo que hizo Perú. Perú y Chile compraron, digamos, en la segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo. Nosotros a esa altura prácticamente no habíamos hecho ninguna compra. Porque acá en las primeras semanas, y hay que decirlo, y esto además lo reconoció el propio ministro, se pensó que esto no iba a llegar, o que China estaba muy lejos, o que hacía calor, o que acá lo que importaba era el dengue. Seamos honestos, esto es lo que ocurrió. Luego se tomaron medidas acertadas. Pero así como la cuarentena nos permitió preparar la respuesta hospitalaria mucho mejor a lo que puede ser, digamos, esta pandemia, lo que no se preparó bien fue la respuesta comunitaria. Y la respuesta comunitaria depende en buena medida de la capacidad de poder detectar rápidamente los casos sospechosos, aislarlos y sobre todo aislar la red de contactos estrechos que habitualmente están asintomáticos. Ahora, esto es lo que no se puede hacer. Me quedo con algo que, que dijiste al comienzo, ¿no? Que la cuarentena se podía deshilachar. Con tantos días en casa, doctora,
Claudia, las personas seguimos siendo capaces, la sociedad sigue siendo capaz de respetar las medidas con el cansancio que todo esto supone. Bueno, eso es lo que está en cuestión. Yo realmente creo que podríamos dividir a partir del último anuncio y considerando que mañana cumplimos 80 días de cuarentena, podríamos decir que estamos entrando en una etapa de cuarentena crónica. Hubo una etapa aguda, no de pandemia. La pandemia aparentemente podría llegar a una etapa aguda, pero cuarentena, estamos entrando en una etapa de cuarentena crónica y para eso hay que tener otras medidas. Pero eso que es por el cansancio, el agotamiento, la porque angustia. todo lo crónico es aquello que se establece a lo largo del tiempo. 80 días en casa ya no se establece una situación de cronificación por lo que se nota cansancio, angustia, pocas ganas de salir. Además de muchas ganas de salir, se ven los dos grupos de personas, las que quieren salir corriendo y van a salir igual, con o sin medidas, y las que no van a salir cuando se abra la cuarentena. Estamos ante un problema de salud mental grave, que tenemos que encarar ahora, por eso pienso que tenemos que ser consultados los especialistas en salud mental, para saber cómo encarar esta etapa, que no va a ser corta, para la que necesitamos muchos recursos. Sí. Recursos que son diferentes a los de la primera etapa en la que teníamos que resolver la angustia y la urgencia. Así como muchas veces la gente con... nosotros tenemos en la Asociación Psicoanalítica Argentina una línea de consulta que ya tiene más de 700 consultas hechas ahora a través de una plataforma. Al principio eran estoy angustiado, poco a poco con una contención y una conversación eso se calmaba. Después fue necesito internarme, necesito medicación, no puedo vivir así y ahora es busco terapia. Entonces, en ese sentido, la gente ya está necesitando un tratamiento para este momento que prevé largo. Por lo tanto, habría que activar los mecanismos de terapia para la población. Ahora, Rubinstein, esto también lo tienen que tener en cuenta a la hora de la cuarentena. ¿Se valoran las cuestiones psicológicas para decidir los tiempos? Bueno, yo creo que no, yo creo que está muy soslayado, coincido con la doctora, yo creo que está muy soslayado el tema de salud mental, y que en buena medida tiene que ver con que, esto yo ya lo he planteado, el consejo de expertos que asesora al presidente, entiendo que tiene una visión bastante limitada de cuál es la magnitud de esta pandemia en cuanto a que son infectólogos clínicos, que tienen una visión desde la infectología, desde la enfermedad, desde la infección, desde el control, desde el tratamiento, desde la biología, pero no tienen una visión que tiene que ser mucho más amplia. Yo creo que en esto, además de epidemiólogos y sanitaristas, que no los veo mucho en el equipo del presidente, creo que debieran incluir también a cientistas sociales, psicólogos, economistas, filósofos, eticistas, comunicadores, científicos, que den una mirada muchísimo más amplia de todas las aristas, de todas las dimensiones que tiene la pandemia, que obviamente ya trasciende la cosa sanitaria exclusivamente, más allá de que claramente es el aspecto más importante y el que tenemos que cuidar, pero ya tiene otras implicancias, hay muchísimo daño colateral, no solamente por lo que implica en salud mental, y ni siquiera hablando del colapso económico o cómo esto representa y aterriza en la economía personal de la gente, en los problemas de la gente que no tiene trabajo o que no tiene salario, sino también me parece que hay que comenzar a considerar esto desde una perspectiva muchísimo más amplia. Sobre todo, y espero que en estas 3 semanas, que vamos a tener ahora, esto se vaya constituyendo, porque la gente está muy impaciente por muchas razones, razones de diversa índole, y necesita tener información clara sobre cómo vamos a salir. Doctor Rubinstein, una pregunta. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, su viceministro de Salud también, hablaron durante estos días del horizonte, del colapso del sistema sanitario. Yo lo que le quiero preguntar es, usted conociendo muy bien el sistema sanitario y también el momento epidemiológico que estamos viviendo, nosotros todavía ni siquiera llegamos a la semana 25, de epidemiológica, que es la semana quizás más complicada en el sistema sanitario en general durante el invierno. ¿Cómo ve usted ese futuro, de la ocupación de camas, teniendo en cuenta al menos este nivel de contagio, este nivel de gravedad, en los pacientes que están afectados? Cada vez la evidencia es mayor de que más del 90% de los casos son casos leves o inclusive no tienen siquiera síntomas.
y que los casos que llegan, digamos, al hospital o que requieren cuidados críticos, que antes se pensaba que era el 20% al principio de la epidemia, con el conocimiento que se tenía en ese momento, ahora se ve que está en el 5%. Con lo cual, pero claro, obviamente, si aumenta mucho la velocidad de propagación y aumenta mucho la población expuesta, claramente ese número puede ser muy grande. También es cierto que esto no ocurre, si bien esto puede ocurrir que la pendiente se acelerara muy rápidamente, en general se puede predecir. Los países que han sufrido el colapso en los sistemas de salud, caso la Comunidad de Madrid en España, o Reino Unido, o Italia, la región de Lombardía o Nueva York, han tenido, digamos, no tomaron absolutamente ninguna medida antes de que la cosa se desbordara. Ese fue el problema. Ahora, nosotros hemos venido conteniendo de acuerdo bastante bien las cosas, con lo cual es, yo diría, improbable que se desborde de golpe. Entonces uno puede de alguna manera anticipar, si empezara a aumentar la ocupación de las camas de terapia intensiva o la curva de muertes, por supuesto que uno puede tomar medidas para endurecer, para endurecer o una nueva cuarentena o medidas más restrictivas. Rubinstein, esto se puede hacer. Para terminar, lo que nosotros nos preguntábamos al inicio de esta pandemia es cuándo iba a llegar el pico de los contagios. ¿Puede suceder que eso no ocurra nunca y que se mantengan los números? No, el pico va a llegar. El tema, digamos, crítico es cuál va a ser la magnitud del pico. Bien. En algún momento vamos a empezar a ver una disminución de los casos. Y cuando el pico se conoce retrospectivamente, uno no puede anticiparlo de manera muy clara. Menos en este escenario donde hay una cuarentena y donde está de alguna manera mitigada, muy mitigada, digamos, la evolución de la epidemia. Entonces, lo más probable es que nosotros vayamos viendo un aumento de los casos, bien, lo cual es natural, porque es el proceso de la evolución natural de una epidemia, sabiendo que la cuarentena no la detiene, sino que disminuye su propagación. Probablemente cuando se flexibilice un poco las medidas, van a aumentar la curva de casos, van a aumentar también la curva de internaciones en unidades de cuidados críticos y van a aumentar el número de fallecimientos. Esto es lo que va a ocurrir, porque esto ocurre, solamente le doy un ejemplo. En nuestro país hay aproximadamente 32.000 en los últimos 4 o 5 años, 32.000 muertes diarias, anuales, por enfermedades tipo influenza. Si uno estacionaliza estas 30.000 muertes en 4 meses, que son los meses invernales donde tienen lugar estas afecciones, estamos hablando de 200 muertes por día y que habitualmente afectan a los mismos grupos que afecta el COVID. Lo que pasa es que son muertes invisibilizadas. Si nosotros tenemos, como tenemos ahora, un contador todos los días de casos y muertes, y me hace mucho acordar cuando tuvimos la epidemia de gripe A hace poco más de 10 años, obviamente uno está muchísimo más alerta, digamos, a esto. También tenemos que, lo que quiero decir es que, digamos, lamentablemente vamos a tener más fallecimientos. El tema es que no colapsemos, no desbordemos al sistema de salud. Eso es lo crítico. Y para eso tenemos que salir de la cuarentena, ampliando muchísimo los testeos para detectar rápidamente los casos y contactos, no solamente en las poblaciones especiales como los barrios de emergencia, los geriátricos, o las cárceles, o los neuropsiquiátricos, sino también con lo que ayer comentó el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que va a empezar a hacer en los barrios, en la ciudad. Esto se tiene que empezar a hacer, detección y búsqueda activa de casos, y sobre todo para aislamiento de contactos. Muchísimas gracias. Si hacemos sí, eso, y mantenemos las medidas de distanciamiento físico, uso de barbijo y las medidas de prevención, creo que las chances de que podamos tener un moderado aumento de casos es bastante grande. Ahora sí, lo despido. Muchísimas gracias, Rubinstein, muy claro como siempre. Bueno, y al inicio del programa les contaba que Joan Pons Laplana es un enfermero español que trabaja en Gran Bretaña, que es un enfermero muy reconocido, que en el año 2018 fue galardonado con el premio Enfermero del Año. Pero es noticia, ¿por qué? Porque hace unas horas nada más se acaba de aplicar una vacuna que está en fase de investigación de la Universidad de Oxford y que está en carrera con otras 6 más. Bueno, aquí Joan Pons Laplana, te saludamos. Belén Ludueña y un equipo de expertos desde Buenos Aires. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es muy importante y muy impactante estar hablando con vos porque la gente está muy ansiosa con la llegada de la vacuna. Pero lo que nos preguntamos primero es, ¿cómo fue que tomaste la decisión
de poner tu cuerpo para aplicarte esta vacuna que, como decíamos, está en fase de investigación? Sí, a ver, yo he vivido el coronavirus en primera línea. Soy enfermero, trabajo en la unidad de cuidados intensivos y he llegado a la conclusión de que la única manera de que podamos volver a la vida normal y salir a la calle sin tener el riesgo de coger el coronavirus es con la vacuna. Porque no podemos sostener el estar en casa todo siempre. Algún momento temprano, pues la gente es humana. Y ya se ha visto aquí en Inglaterra, con lo que ha pasado en los últimos días, la gente pues ya ha salido más a la calle, la gente ya está harta. Y ahora que hemos hecho mucho esfuerzo en los últimos 3 meses, ahora parece que lo vamos a tirar todo por la ventana. Y por eso yo estoy preocupado. Y cuando vi que la Universidad de Oxford hacía una segunda fase y pedía ayuda a los hospitales de todo el Reino Unido, y uno de ellos fue mi hospital, pues yo contesté y me puse como voluntario. Ahora, ¿y qué se necesita para ser voluntario? Pues el requisitos eran muy bajos. Tenías que ser mayor de edad y no tener ninguna enfermedad crónica o que tienes que estar sano. Solo esto, las 2 cosas que querían. ¿Y podría producirse algún efecto secundario esta aplicación de la vacuna? Hombre, claro, como la vacuna es experimental, puede obtener efectos secundarios, no se sabe. Por eso yo tengo un equipo médico que los puedo llamar 24 horas al día, 7 días a la semana. Si tengo algún síntoma, pues yo puedo coger el teléfono y enseguida me atienden. También me tengo que tomar la temperatura cada día y tengo que hacer un diario electrónico de todos mis síntomas. Pero quiero decir que también esta es la segunda fase. Ya llevan haciendo pruebas desde abril y los primeros 1000 voluntarios no han tenido ningún problema. Por eso también eso reduce el miedo. Claro, el miedo se me redució porque si hubiera pasado algo, ya le hubiera pasado a alguien los primeros 1000. No pasó nada, pues ahora han abierto la vacuna a la segunda fase y ahora somos 10.000, casi 10.500 personas que necesitan como voluntario. Ahora, poco sabemos de vacunas, ¿no? Esta es la segunda fase. ¿Cuántas fases faltan y cuándo podría estar la vacuna aprobada y será aplicada tanto en Gran Bretaña como en el resto del mundo? Bueno, una de las razones por que han pedido personal sanitario es porque quieren ver cómo la vacuna reacciona con gente que tiene más probabilidades de estar en contacto con el virus, para acelerar el proceso y tener suficientes datos a finales de agosto, con la intención de empezar la producción en septiembre y tener las primeras vacunas en octubre, antes de que los virus respiratorios, como el coronavirus, vuelva, si es que vuelve, en el invierno que viene. Bueno, en verano aquí en Argentina, pero esa es la intención. Y las primeras millones de dosis serán en octubre, entonces la producción se acelerará y supongo que en los próximos 12 meses, pues esta vacuna tendrá... Joan, sí. ¿Y cuando vos le comentaste a tu familia que te ibas a someter a esta prueba, se preocupó? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, mi mujer se puso las manos en la cabeza. Claro, ¿cómo no? Bueno, no me habló por durante 2 horas, pero bueno, al final yo lo expliqué, porque mi mujer también tiene un negocio y ha estado muy afectada porque su negocio está cerrado. Y yo le digo, la única manera de que podamos abrir tu negocio siendo seguro y sin ningún problema es abriendo la vacuna, porque si no, ahora mismo sí, la abrimos, no estamos tan en el confinamiento, pero mantener 2 metros de distancia en un negocio es bastante complicado, y las medidas que tienes que tener para poder asegurar de que todo el mundo esté a salvo también es bastante difícil. Por eso al final sí la convencí, y lo único sí es que me dijo que tenía que tener un papel del médico conforme yo no le podía pasar ningún problema a ella o a mis hijos. Eso sí que me lo dijo, que si no me dijo que no vuelves a casa. Ahora, Sí, Joan, bueno. contanos entonces, vos estás en la trinchera, ¿no? Conviviste con el COVID de cerca. ¿Cómo fue esa experiencia? Ha sido bastante dura. Yo hago gestión de enfermería y yo soy parte del equipo de dirección del hospital. Pero cuando nosotros vimos que necesitamos ampliar la capacidad, especialmente en cuidados intensivos, yo no dudé en dejar mis proyectos, ponerme la bata y ponerme en primera línea.
porque hemos triplicado nuestra capacidad de cuidados intensivos para absorber todo este pico de demanda. Ahora sí que es verdad que ha bajado y en la última semana no hemos tenido nuevos pacientes en nuestra unidad, que eso para mí es una gran alegría. Y la esperanza es que para finales de julio, si es que no tenemos una nueva ola, yo volveré a mi antiguo trabajo de gestión de enfermería. Por eso fuiste elegido por esta revista tan prestigiosa como Médico del Año en el 2018. Ahora los entiendo. Bueno, se viene en mi DNE. Para ser enfermero tienes que tener una predisposición de ayudar a la gente. A mí me encanta ayudar a la gente. Enfermería, para mí, me da esta oportunidad de poder hacer la diferencia con mis acciones. Y eso es muy bonito. Cómo poder transformar una situación tan dolorosa en algo positivo es un arte. Para mí la enfermería es un arte y me encanta. Y te felicitamos desde acá. Claudia, ¿qué le decimos a una persona que acaba de poner su cuerpo en pos de la humanidad? Bueno, en principio, muchas gracias. Muchas gracias por haberlo hecho y además es muy esperanzador lo que nos decís. Nos da mucho ánimo, creo que todos esperamos con gran ilusión la vacuna. Imagínate, si esto está funcionando y en septiembre se va a terminar, bueno, todo lo que tenemos que resistir es mucho más fácil. Todo lo que nos realmente escucharte y ver lo que estás haciendo y saber que esto... ¿no? El entusiasmo que le pone. El entusiasmo que le pone y saber que esto es posible, que la vacuna está acá nomás, que la tenemos cerca, nos llena de esperanza. La verdad es que nos llena de esperanza. El coronavirus psicológicamente es muy duro y eso, como usted dice, tenemos que tener una meta al final, ¿cuándo se va a acabar? Y yo creo que la esperanza de la vacuna para mí es donde tenemos que enfocarnos. Y también, si no es la de Oxford, también tengo mucha esperanza de que saldrá en Estados Unidos o en España o en Europa, porque no solo es Oxford que está haciendo esta carrera de la vacuna. Hay otros países que están intentando otro tipo de vacunas. Por lo tanto, yo creo que para Navidad, yo creo que tendremos la vacuna y será el mejor regalo de Navidad que podamos tener toda la humanidad. Joan, el poder salir a la calle y abrazarnos. Vos conviviste con el COVID, lo haces por tu rol de enfermero y ahora te aplicaste esta vacuna que, insistimos, está en fase de investigación. ¿Recibís alguna asistencia psicológica? ¿Cómo se contiene una persona que está en tu lugar? Sí, yo tengo, he pedido ayuda psicológica, ha sido bastante duro. Yo hubo un momento hace como 3 semanas que fui a trabajar y no, me tuve un ataque de ansiedad. No pude entrar en mi unidad y me fui a hablar con la jefa de turno y le dije, hoy no puedo entrar ahí. Y entonces pues me puse en contacto con el equipo de psicólogos que tenemos en el hospital y he hecho bastante trabajo y mi ansiedad ha disminuido muchísimo. Pero es, como he dicho, una de las etapas de enfermería más duras, pero también una de las más bonitas, porque me siento muy orgulloso de ser enfermero y poder estar en primera línea. Pero psicológicamente y físicamente ha sido durísimo. Se necesitan más, Joan, como en el mundo, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos que trabajar y cuidar a los que cuidan. Esto no puede faltar. Y a partir de ahora, Joan, la pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el seguimiento clínico que te van a realizar? Sí, me van a hacer un análisis de sangre a la semana que viene, a los 28 días, a los 2 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. También yo tengo que hacerme unas cosas en la nariz y en la boca, me parece 4 veces cada 2 meses para ver si he contraído el virus o no. Y también lo que tengo que hacer es un diario electrónico. Me tengo que tomar la temperatura y tengo que a ver si tengo algún síntoma o no. Eso es lo que yo tengo que hacer en los próximos 12 meses. Tengo que hacer vida normal. No tengo que cambiar nada. Eso me lo han dicho mucho. Pero también no tengo que presumir que ya tengo inmunidad. Eso tampoco, porque no sé si me lo han puesto, porque la mitad de los pacientes, los voluntarios les ponen la vacuna, la otra mitad les ponen un placebo. Quieren que yo continúe manteniendo la distancia, las protecciones, lavándome las manos, poniéndome las mascarillas, como si yo no hubiera tenido la vacuna. Eso es bastante importante. Yo no me puedo relajar porque piense que tengo la vacuna, porque igual no funciona. Bueno, Joan, nuestra felicitación desde acá, ¿eh? Muchísimas gracias, nos encantó comunicarnos con vos y además que compartas con nosotros tu experiencia. De verdad, gracias. Saludos desde la Argentina.
Bueno, y hablamos ya de 80 días en casa. Venía Adrián porque viene la parte de alimentación. Alimentación, que es sí. algo clave, porque hablamos de salud mental, es decir, la salud de acá para arriba, y ahora nos vamos a ocupar de hábitos alimenticios en Este cuarentena. está pedido, ¿no? La vez pasada habíamos Trajimos hablado... placas, mirá. Hoy tenemos placas, sí. Bárbaro. La vez pasada habíamos hablado de lo que es el distanciamiento, ¿te acordás? De calórico. Me acuerdo, aislamiento de la porción. De la porción. ¿Viste? Después lo que es el telemovimiento. Y habíamos hablado también del barbijo mental, de no tentar al otro y evitar que los tienten siendo claros, ¿no? No me hagan torta de chocolate No para cocine hoy, todos los días. porque me quiero cuidar. Bien. Hoy vamos a plantear, tal vez, organizar el caos. O sea, las casas son todas un caos, los horarios, que a la nena le ponen el Zoom a las 12, lo puede almorzar, almuerza después. Entonces la idea sería saber que la realidad de cada uno, la esencialidad de cada uno, está representada tal vez esquemáticamente acá, pero la idea es que ustedes puedan hacer lo mejor posible lo que se puede hacer. Bueno, Entonces, a ver, arrancamos con un sí, desayuno tipo. un desayuno digamos, tipo, ¿no? y A el horario ver. del desayuno, ¿no? Si uno agarra y piensa en desayuno, uno pensaría, bueno, me tengo que despertar a las 8. No, uno se despierta y el plan empieza en ese momento. La alimentación del día empieza en el momento que te despertás. Bien. Arrancás a las 11, será tu desayuno más tardío, pero es tu primera comida del Conveniente día. arrancar un poco más temprano. Lo conveniente, pero acá lo conveniente a veces es según el caos de cada lugar. sí, ¿no? se Porque contrapone con lo que estamos viviendo, Así como está estamos viendo un caos que nos organizan, acá estamos organizando la alimentación de un lugar que estamos medio como en deshorario. Entonces, desayuno. Un ejemplo interesante es la difusión, no puede faltar, y tomar mate no es desayuno. Tomar mate así, tomar mate... Ya arranqué lavado. mal, yo tomo mate, no está Ya bien. sé, por eso te estoy diciendo a vos, o sea, entonces, si vos no desayunás, arrancá con algo, con un Sí. yogurcito. Ok. Y si desayunás bien, podés mejorarlo, por ejemplo, agregándole proteínas. Acá tenemos 2 tostadas de pan con semillas, obviamente que le puede poner uno un queso blanco, un poco de mermelada light, pero está bueno la proteína a la mañana o la primera comida. Agregar un huevo revuelto o 2 fetitas de jamón está bueno porque realmente le da fuego al cuerpo. Detenete acá, la palta. No ayuda tanto. Ah, ok. Vamos a Todo poner la mal. ensalada del mediodía. La podemos negociar al mediodía. Perfecto, bien. por supuesto, Vos desayunar dale. primero y después hablamos de la palta. Bien. Listo. Media mañana. Sí. La media mañana sería lo que está entre el desayuno y el almuerzo. Si te despertás de tarde, no la hagas. Pasar al almuerzo directo. Pero una idea de colación sería, una ensalada, hidratarte, puede ser agua, obviamente, preferiblemente agua. 2 mitades de duranos en almíbar. Es interesante, porque el durano en almíbar, viste que viene en lata, Sí. es riquísimo. Y es fácil. Y además es súper barato, ¿eh? O sea, Sí, posta, es muy económico, es muy cierto. económico y no tiene casi nada de calorías. Bueno, también puedo comprar la fruta de estación. Totalmente, Ok, pero te digo que el durazno cítricos. tiene solamente 15 días de estación y estamos buscando alimentos naranjas, amarillos y del tono azulado porque esos son los que protegen la inmunidad. Perfecto, muy bien. Almuerzo. Acá es un ejemplo de almuerzo, insisto, pero vamos a poner 2 panqueques con hortalizas, palta. Ajá. ¿Tenías palta? Tenés palta. Bien. Que decís palta, yo creo que es saludable. Bien. Queso, ensalada Sí. verde y una banana de postre. Interesante, la banana amarillo también está está en la gama de colores anaranjados. Esos son buenos para la inmunidad y acá podemos reemplazar el panqueque por Ahora, otra Adrián, presentación. uno no se puede quejar con esta dieta porque es abundante. La idea es que no es una dieta, es un plan de alimentación Ok, saludable y bien. estamos destacando que acá van a ir las verduras, van al mediodía. Esto es interesante, ¿eh? Verdura y todo lo que sea más hidrato de carbono al mediodía. Y dejamos la proteína y lo más cárnico para la noche. Perfecto. Esto está bueno para saberlo. La media tarde es lo que está entre el almuerzo, y esto está bueno para la mujer, para la persona que está en casa hoy no la mujer, perdón, la persona que está en casa, que sepa que si picotea, que es más de la mujer, organice el picoteo, organice el caos. Entonces, en vez de decir, ay, ¿cómo no como? No, te pones un horario y sabes que 2 horas después de almorzar viene una media tarde. Entonces te puedes poner como una colación, 2 baby biscuit, Ahora, puede ser una fruta también, bien. un yogur, que es bueno para la ¿Es inmunidad. mito de comer cada 2 horas? No es mito, es una realidad. Perfecto. Y principalmente para ellos, para las personas que no comen nada en todo el día y empiezan a la tarde, o para las personas que picotean desorganizadamente. Por eso hablaba de organizar el caos. Si comés 2 comidas por día, come 4. Y si comías desordenadamente, come 6, que te va a convenir. Me está faltando la merienda igual, ¿no? Ahora viene. Ah. Pará. Ah. Bien. Ahí está. Merienda. Como la merienda es el horario de las 6, 7 de la tarde, que estamos un poquito como con ganas de comer, que es la hora que uno tiene más hambre cuando oscurece, la hacemos un poquito más fuerte. Acá tenemos 2 galletas de arroz con queso crema descremado. Yo soy enemigo de las galletas de arroz, pero porque a mí no me gustan, pero son excelente alimento, principalmente para la gente que A mí tiene me intolerancia al encantan. gluten. A vos te Están encanta, bueno. buenísimas, sí. Tenés figura de que te encanta las galletas de arroz. Pero para la gente que no puede comer... Me encantan las harinas también, pero bien, la galleta de arroz que la podés adornar con algo que Otra David sola opción, no. otra Sola opción no. sería también para la gente que tiene un poco más de hambre, puede ser un pan árabe de queso y tomate, Eso es más o rico. queso y mucha zanahoria. Si vos le agregás volumen con hortalizas al sándwich, o sea, de queso y puede ser una feta de jamón, te Sí. dejo comer, mucha hortaliza, puede hacer un sándwich así, lleno de zanahoria, que va a engordar muy poco y tiene un montón de volumen para aguantar hasta la noche. Ok, ¿Bien? Y bien. de la noche tenemos acá
Lo que dije antes, los cárnicos, que sea pollo, carne, derivado de las carnes, puede ser un cuarto de pollo al limón, ensalada de berro, de zanahoria, bueno, la ensalada que más les guste, pero es interesante saber que la proteína de la noche tiene un valor especial, porque uno cuando se va a dormir no tiene hidrato de carbono libre, tiene una proteína que hay que elaborarla para procesarla. Entonces es como calentar el cuerpo, proteína al desayuno y proteína a la noche. Y algo interesante, como tenemos un post-cena, porque la gente se queda mirando series. Claro, hasta las 2 de la ¿Te mañana. pasa a vos, Belén, eso un poquito? No, porque yo me levanto muy temprano para Buenos Días Es muy América a las 4:30. Bueno, entonces empezás todo antes. Claro. Pero la gente tiene Yo que como sumar. a las 8 de la noche. El esquema de lo que sería post-cena puede agarrar, puede usar palomitas caseras, el yogur. El yogur realmente es muy bueno porque mejora lo que es la microbiota intestinal y mejora la inmunidad de algún modo. ¿Estos son snacks? O sea que los puedo... Se puede usar de noche como combustible. O sea, vos un pan integral con la tostada de queso blanco que haces al mediodía, que decís, bueno, al desayuno decís, qué raro a la noche. Pero bueno, uno se puede plantear, si vas a ver streaming a la noche, te dormís a las 3 de la mañana, después de las 10 de la noche, 9 que cenaste, En vez de a agarrar las el chocolate... 11, en vez de tener chocolate en casa, acordate, aislamiento, La tentación, calórico. chau. La idea es tener alimentos que no sean tan tentadores, pero que sí sumen para tu metabolismo. Si vos comes cada 2-3 horas, la llama del cuerpo se prende y recordemos esto, mejorar tu alimentación no es solamente para bajar de peso, es para poder estar en tu mejor condición posible en el caso de que contraigas el virus. Estar con sobrepeso, comer mal, inflama. Ahora, las Otras palomitas opciones. caseras son re fáciles de hacer también. Totalmente. Y algo interesante, tomates cherry, son hermosos, son riquísimos, y te servís un bowl y en vez de comer palomitas, te comes unos cherry con un poquito de aceite de oliva, y también puedes hacer zanahoria picada, puedes hacer espárragos. El espárrago no me gusta mucho a mí, pero bueno. Frutas de todos los colores. Recuerden que si ustedes varían las frutas de los colores de la fruta, tu inmunidad está preparada mucho mejor eventualmente ante el caso de contraer el virus. Cualquier cosa que vos hagas con tu alimentación o con tu movimiento hoy va a repercutir positivamente para mañana. Entonces no es tarde todavía para cambiar. No es, ay, ya está, ya la arruiné, no importa, no. No está acabado el mundo, no hay que esperar la vacuna. Bueno, crucemos lo dedos que venga, pero mientras tanto hay un montón por hacer y hay un montón de cosas que podés hacer vos o tu familia para poder mejorar la alimentación y recibir el virus eventualmente de una manera impecable. Adrián, impecable lo tuyo. Ya te puedes sentar. Gracias, Hasta luego. Muy buena idea. Bueno, y ahora sí, vamos a compartir una historia impactante. El coronavirus en primera persona, porque Luis Blanco es entrenador de fútbol argentino, es muy conocido, pasó por más de 20 clubes, Belgrano, Platense, Godoy Cruz, estaba en Gibraltar trabajando y se topó con el coronavirus, se contagió. Tuvo muchos días internado, 37 creo que si no me equivoco, él lo va a contar bien, otros tantos en terapia intensiva e incluso en coma. Le vamos a dar la bienvenida y nos va a contar seguramente todo con detalle. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, aquí Belén Ludueña y un comité de expertos, te saludamos. Bueno Luis, contanos primero cómo arrancó todo y cómo estás ahora. ¿Qué tal, Belén? Todo bien, ahora recuperándome la masa muscular. He perdido muchísima masa muscular. Sí. Y bueno, se licenció todo el equipo, como decís. Yo vivo en Málaga, a 20 minutos de Gibraltar y de Marbella. Y bueno, el plantel no se contagió, ninguno del cuerpo técnico. No sé dónde me contagié yo realmente, porque hice toda la... Como sanidad había... puesto las pautas y bueno, empecé con fiebre, con 39, sí. No bajaba. El director deportivo me dijo, ¿por qué no vamos a Gibraltar? Hacemos la prueba a ver si, para sacarnos la duda, y tardó 3 días, porque no sé por qué tardó tanto. Yo seguía con la fiebre. Ese viernes a la tarde se llamó la ambulancia para que me viniera a buscar. No, perdón, ese sábado, era un sábado, que sí. Me vengan a buscar para llevarme al hospital. Esa noche no sé cómo dormí, pero a las 10 de la noche me llaman del hospital diciendo de que dio positivo el coronavirus de Gibraltar, pero yo ya tenía que ir a la mañana hacia el hospital de Marbella, del Costa del Sol. Cuando llegué, bueno, cuando me levanté no podía caminar, no tenía oxígeno, me ahogaba. Cuando llegué al hospital me hicieron otro test para confirmar y bueno, salió rápido. Me metieron en una habitación y lo hicieron.
Ya no me acuerdo más porque entré en coma. Ay, Dios mío. Entré con una neumonía muy severa porque me había trabajado en esos 3 días muchísimo el coronavirus. Obviamente que no sabía que me habían llevado a la UCI, que es terapia intensiva. Sí. Yo soñaba, obviamente, de dentro del coma, era como que me despertaba y no sabía. Yo pensé que era la verdad, pensé muchas veces que era la muerte, ¿no? Porque me llamaba gente de color, gente grande, me traspasaban el brazo cuando me querían agarrar. Volvía a dormir y volvía a despertarme casi en un mismo lugar. Y yo lloraba porque no sabía, decía, no veo más a mi familia. Entonces, una razón que desperté, que bueno, eso lo voy a dejar para mi familia, que la sepa primero. Me mostraron el camino y pude despertar. Cuando desperté, me dieron vuelta enseguida porque estaba boca abajo. Aparentemente los 6 días estuve boca abajo. Y cuando desperté, bueno, estaba prácticamente, yo sabía que me estaban dando vuelta, pero me estaban atando también de las muñecas y de los tobillos para que no me sacara. Es impactante lo que estás contando. Y acá tenemos al doctor Camburián. Luis es deportista, es una persona sana. ¿Es frecuente que pase esto a alguien de sus características? Sí, claro, es frecuente que pase esto y por eso hay que insistir mucho que más allá del número de camas de terapia intensiva ocupadas, que pueden ser pocas, más allá de los números, más allá de los porcentajes, en el caso de él fue su 100%, el de él y el de su familia. Por eso no hay que dejar de vista, no hay que perder de vista que esto es una pandemia, que esto mata gente, por más poca que sea esa gente, y que genera, por ejemplo, en él, ahora, que lo dijo al principio, pérdida de masa muscular, pérdida de funciones. El aspecto físico le cambió muchísimo. Entonces, y esto no es una neumonía común. Estos no son los gérmenes que tuvimos siempre. Estas no son las causas de muerte que tenemos en este país desde hace mucho tiempo, por las cuales hace muy poco. Esto es algo nuevo. No hay que perder de vista eso, porque para cada familia que perdió, para las 600 familias, es el 100%. Y hablando de familias, ¿cómo tomó tu familia la noticia? ¿Cómo se lo contaron? Luis, yo sé que estás casado casi desde la adolescencia, junto con Olga, tu mujer. ¿Cómo fue ese momento? Sí, yo digo siempre nací casado. Bien. No, ellos no sabían que me habían trasladado hacia el hospital de Marbella. No podía comunicarme. Ay, porque qué desesperación. Cuando desperté y me levanté un poco la cabeza, cuando empecé a mirar el cuerpo, casi me veía el fémur de la pierna y yo soy de masa muscular grande. Empecé a llorar porque me veía realmente de un estado terrible. Entonces, enseguida unas enfermeras adelante del vidrio donde yo estaba hicieron un baile como para que demostrarme que estaban contentos de que yo había despertado. Es muy común acá en España. Y bueno, nada, empecé a ver a través del vidrio cómo mucha gente moría, ¿no? Cómo entraba a las 4 horas, la tapaban. No quiero, no sé, 14, 15 personas había en un día. Los médicos lloraban cuando se le iba cada paciente. Yo lloraba porque no podía hablar, no me podía mover, no tenía nada prácticamente de músculo. Y yo rogaba que me sacaran de ahí porque tenía miedo que me pasara a mí todo lo que veía. Estuve 10 días, me fui de ahí, me aislaron en otra habitación, me sacaron de terapia. Venían los fisioterapeutas 2 veces por día para intentar que yo me parara, dar algunos pasos, algunos ejercicios. No podía pronunciar, había perdido el gusto también de las cosas que ingería. Ahora, sí. ¿y
¿Qué te pasó después, una vez que te recuperaste? ¿Tenés alguna secuela? ¿Notás algo distinto? No, sí, te quería comentar que los doctores me pusieron una tablet para que yo vea a mi familia luchara con ese bicho, ¿no? Entonces, pasaron 35 días y recién vi la sonrisa de alguien que entró la doctora y me dijo que bueno, que había tocado fondo, que realmente, pero que tenía algo para decirme, que había quedado inmune, que ya no me contagiaba y tampoco obviamente no contagio. Y bueno, había que también, la otra sorpresa, que para mí, no para ellos, tenía un virus hospitalario, no sé cómo se dice, hospitalario creo, que se alojó en los intestinos. Pero rápidamente con los antibióticos por boca me lo curaron. Y bueno, casi los 37, Luis, 38 días pude salir. Nos encantaría seguir escuchándote y qué importante tu testimonio haberlo compartido con nosotros, ¿no? Para que la gente tome real conciencia de lo que es el coronavirus. ¿Qué mensaje le podrías dejar al que está del otro lado? Que no tenga miedo. Bien. Pero sí que tenga mucho respeto y no lo subestime. Porque, como dijo el doctor, o sea, esto me agarró a mí, que tengo una disciplina como jugador, como entrenador, y no fumo, no tomo, y acá en Europa te exigen tener una presencia que me ayudó mucho a poder vencer al coronavirus. Pero que no lo subestime, realmente, porque vi mucha gente morir, ¿no? Me quedo con esa frase entonces, que no tengan miedo, pero que también le tengan respeto. Muchas gracias, Luis, por esta comunicación. Hasta pronto. Es muy útil para visibilizar, ¿no?, el riesgo del coronavirus, el peligro. Es importante compartir estos testimonios, doctor. Sí, claro que es importante, porque como te digo, cuando te toca, te toca. Claro. Así que esta, como cualquier otra enfermedad. Por eso era sano, deportista. Por eso. Y mirá, nació un bebito en estos días del famoso baby shower, el bebito positivo, también recién nacido. Seguramente va a andar bien ese bebé. Pero bueno, ya tiene un antecedente, una infección. Hay que ver qué le pasa a futuro. Como dice él, y coincido, no hay que subestimarlo por más que digan lo que digan los números. Estamos ante una situación complicada. No subestimemos nada de esto. Ahora, recién Claudia, él decía no tengan miedo, pero el miedo no nos pone en cierto estado de alerta. Es imposible no tener miedo. Es decir, tenemos miedo todos. Es decir, por supuesto que hay una parte del miedo que es útil tener, porque ese miedo, digamos, es un mecanismo de defensa que nos permite cuidarnos. Ahora, cuando ese miedo pasa a ser pánico y te impide cualquier acción que puedas desarrollar en la vida que puedas tener en ese momento, salir, estudiar, mirar, es decir, lo que sea, y te angustia y pensás que esos síntomas de pánico, que además son físicos, podrían ser síntomas que te lleven a una guardia, ahí estamos en problemas. Por eso digo, el miedo, no tengamos miedo al miedo, porque es una situación para tener miedo. Después de haber escuchado esto, tenemos que seguir con miedo. Pero hay que validarlo, doctora, ¿no? Hay que validar el miedo. O sea, hay que saber validar el miedo. Si es un mecanismo de bien. defensa normal, si digo no tengo miedo, ¿en qué mundo vivo? No está mal tener miedo. Claro. Otro de los efectos de la cuarentena es el aumento del consumo de alcohol, de estupefacientes, de medicina no recetada. Vamos a charlar, vamos a tomar contacto vía Skype con el doctor Carlos Damín, que es jefe de toxicología del Hospital Fernández. ¿Qué tal, doctor? Aquí Belén Ludueña y un grupo de expertos lo saludan. Y profesor mío también, creo que. Profesor de Adrián. Sí. Sí. Ahora, ¿qué tanto... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Adrián, nos vemos en todos lados. Estamos por todos lados, Carlito. ¿Cómo estás? No los veo a ustedes, así que hola a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿qué tanto complican para los adictos estar en cuarentena? Bueno, la verdad que complica a todo el mundo estar en cuarentena, a los adictos en particular por diferentes razones. Por un lado, depende de la sustancia de la que dependan. Aquel que tiene una dependencia con el alcohol
hemos visto claramente aumentar el consumo de alcohol domiciliario, es decir, que hoy por hoy se está consumiendo mucho más alcohol dentro de los domicilios porque todo lo social está clausurado, por lo que ha disminuido mucho por ese motivo la demanda en los hospitales. La gente que depende del tabaco ha aumentado su consumo en el tabaco casi en un 20% de los fumadores en un trabajo que se presentó la semana pasada. Aquellos que dependen de medicamentos, por ejemplo, del tipo psicofármacos, ha visto también aumentado su consumo, ha aumentado la autoprescripción de medicamentos de prescripción, ha aumentado la automedicación. Aquellos que tenían algunos trastornos del sueño lo han visto agravarse en la mayoría de los casos. Aquellos que, si la situación de encierro o de encierro con toda la familia, con los chicos, en muchos casos ha complicado y ha generado más trastornos del sueño y por eso ha aumentado este consumo. Y en aquellos que consumen otro tipo de sustancias, como por ejemplo cocaína, marihuana, han visto alterado por ahí la distribución de este tipo de drogas. No ha sido, es decir, la cuarentena también afectó al que hace el narcomenudeo, al que hace la distribución de las sustancias, y en muchos casos hemos tenido pacientes que han referido que han visto alterada, no ha disminuido el consumo, pero lo han visto alterado. ¿Y cómo se los contiene en medio de esta pandemia? Bueno, en el servicio nuestro desde el hospital lo que hacemos es 2 veces por semana, se llama a todos los pacientes, es decir, los psicólogos hacen el seguimiento 2 veces por semana de todos los pacientes que tenemos, y en el caso de aquellos que requieren de medicación, el psiquiatra o el médico toxicólogo es el encargado de enviarle o el turno para hacer el control con alguna frecuencia, el turno vía mail, que para que puedan solicitar el permiso, o en algunos casos hemos enviado las recetas por vía mail como para que pueda comprar la medicación. En algunos casos, como llevamos muchos días, se requiere algún tipo de análisis o de reevaluación del paciente y de esa manera la estamos sobrellevando. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este testimonio y es muy importante para la gente, lógicamente, que está atravesando algún problema de adicción y también nos está mirando. Y nosotros vamos cerrando... Abrazo, Carlos. Y quiero recordar que es del Hospital Fernández, porque no dijo el hospital, me parece. Yo dije jefe de pero jefe de toxicología del Hospital Fernández. Pero es el Hospital Fernández, está buenísimo, acudan, que es un servicio muy bueno. Bueno, un cierre, un brochecito final de cada uno. A ver, ¿cómo seguimos en cuarentena? ¿Cómo manejamos la angustia, Claudia? Bueno, primero, evidentemente, después de este testimonio no podría decir con esperanza. Es decir, siempre tenemos que tener esperanza, digamos. Entramos en otra etapa, no sabemos cómo van a seguir las etapas, pero tenemos que pensar que estamos transitando un camino que va a tener un fin. Es decir, y que en ese camino, digamos, trataremos de minimizar los daños de todo tipo. Los daños de enfermarnos, que son muy graves, como hemos escuchado, los daños de padecer cuestiones... aumentar los problemas mentales, que en todo caso han aumentado siempre, digamos, todo lo que se traía de antes, ahora multiplícanlo por 10. Doctora, muchísimas gracias. Gorini, compartimos el testimonio de este enfermero que se sometió a esta fase de investigación, se aplicó la vacuna. ¿Tenemos que estar esperanzados respecto a eso? Tenemos que estar esperanzados, pero también desde el ámbito médico ser críticos y mirarlo con ojo de médico y no con ojo popular, por así decirlo. Saber que una vacuna lleva un tiempo de desarrollo, tiempos de investigación, ¿sí? Y tener en cuenta también de que hay mucha gente que incluso le tiene miedo a la vacuna por desconocimiento. O sea, esto va a implicar que los médicos nos capacitemos más en conocimiento sobre vacunas, ¿sí? Y a su vez también poner el ojo crítico para que no pase lo que está pasando de que decimos que esto hoy sirve, mañana no y pasado vuelve a servir. Muchos ya no hablan con los médicos, pero nosotros lo tenemos aquí al doctor Camburian. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? No, en esta nueva fase del aislamiento, digamos, que por ahí se parte al país en varios pedacitos, básicamente para la gente que va a poder ahora abrir su local o que va a poder hacer su actividad, digamos, como una nueva etapa, que tome las precauciones, que tome todas las recomendaciones. Te voy a pedir permiso para decir que mi Instagram es Carlos-Camburian y vamos a dar algunos tips, bárbaro. Consejos. Carlos-Camburian, bárbaro. Consejos para que el que va a abrir su local, por ejemplo, sepa qué sí, qué no, cosas simples, sencillas que van a ayudar a que la gente no se contagie. Adrián, se permite la actividad física. ¿Cómo retomamos? Bueno, eso, usarlo como espacio de esparcimiento, no solamente de correr y todo lo que dice runner, sino que usarla para esparcirse. Y recordar que el protocolo también es la alimentación, es la hidratación
Y cuidar al otro también es estar en familia y hablarnos si hay problemas, si ves el consumo problemático de algún familiar de alguna sustancia, charlarlo y aprovechar esta cuestión familiar para poder atravesar esto juntos, pues te cuidas vos, cuidas al otro y eso vuelve. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos y ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en otro especial de coronavirus. Sigan con la programación de América. Chau.